Y el título de este mensaje se llama Recibir para dar. Y platicando con una de mis hijas, me decía, mamá, es como si tú no estás llena del Espíritu Santo, tú no puedes ayudar a los demás. Y ese lugar donde Dios te ha puesto, tienes que ir gozosa, alegre y llena del Santo Espíritu de Dios. Y es verdad, no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Amén. Y un ejemplo claro es en los aviones, ¿sí? En el momento en el que ya va a despegar, te empiezan a dar instrucciones. Y una de ellas es, ponte la mascarilla de oxígeno. Primero tú. Te hacen la advertencia. Primero se la pone usted, antes de ayudar al que tiene al lado. Y es lo mismo en la vida cristiana. Tenemos que ser llenos nosotros para poder ayudar a los demás. Por favor, si me ayudan con el versículo. Y el Señor habló tan claro a mi corazón en el Salmo 51, del 10 al 13. Vamos a leerlo todos juntos. Crea en mí un corazón, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este versículo lo escribió el rey David y lo escribió en un momento en el que su corazón estaba frío. Si recordamos, él había pecado, él había mandado matar a un amigo de él, a un siervo, y luego había pecado en adulterio. Pero sobre todo, él no estaba arrepentido en ese momento. Pero sabemos que tenemos un Dios de misericordia, ¿sí? Y él era el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y Dios en su misericordia mandó un profeta, mandó a Natán. Y Natán lo confrontó. De tal manera lo confrontó que le quebrantó su corazón. Y fue cuando él escribió este salmo. Un salmo que pues revela la condición en la que se encontraba David. Y cuando el Señor me lo dio para mí, yo dije, ay Señor, pues sí es cierto. Y empecé a leerlo una y otra vez. Y no sé cómo te sientas tú esta noche. A lo mejor puedes decir, me siento bien. Pues yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, pero no solo eso es pecado. También lo que pensamos, lo que decimos que no agrada a Dios. Sí. Y pues bueno, al leer este salmo, pude entender que en muchas ocasiones el ser creyentes de más tiempo, pues no sé, a veces nos sentimos que somos tan maduros que no nos dejamos sorprender por Dios. Incluso llegamos a pensar que algunos mensajes que ha dado hasta el mismo pastor, no aplican para nuestra vida. Y ahí estamos hablando de orgullo. Sin embargo, a través de este pasaje podemos ver el reflejo de un creyente de mucho tiempo que ha fallado y tiene un espíritu fatigado, cansado. Y yo quiero decirles algo, Dios quiere llevarnos a una nueva temporada, amén, donde Él nos va a renovar en todos los aspectos. Si nosotros nos disponemos, debemos de llenarnos del Señor para poder ayudar a los demás. Amén. Y al leer este salmo, pude aprender 3 cosas. La primera, tenemos que aceptar nuestra condición, ¿sí? ¿Cómo está tu corazón? Empieza a preguntarte eso. ¿Cómo está mi corazón? Y al preguntarte eso, acércate al Señor. Aquí David se acercó al Señor y clamando le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu.
Y el Señor dice, Dios siempre puede crear algo nuevo y bonito hasta de nuestros errores. El Señor lo escuchó. Y una segunda cosa que yo aprendí de este salmo es que cuando vas a la presencia de Dios tienes que ser directa, ¿sí? En mi caso yo le dije, Señor, renueva mis fuerzas, yo ya no puedo. Renueva mis fuerzas, yo sé que tú eres el único que lo puede hacer. Aviva tu Espíritu Santo en mí. Yo quiero ese fuego con el que me gusta buscarte, Señor, todos los días en esa intimidad, que nunca se apague, Señor. Y David también. David fue delante del Señor y fue directo, ¿sí? Tú tienes que ir delante del Señor y decirle cuál es tu necesidad. El Señor lo sabe, pero Él te quiere escuchar, ¿sí? Y David le dijo, no me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo. Y le pidió, Señor, que tu Espíritu me sustente, que tu Espíritu me sostenga. Necesitamos darnos el tiempo para escuchar al Espíritu Santo, iglesia, y vivir dentro de su voluntad. El gozo que sentimos y reflejamos es ese gozo que viene desde adentro y tú lo reflejas en todo momento. Y al obedecer, confirmamos que estamos en los caminos correctos, mientras que la pérdida de gozo es señal de que algo anda mal en nuestra vida. Cuando tú haces las cosas y ya no hay esa sonrisa, ese gozo por hacerlas, es una señal de que algo no está bien. Amén. Otra cosa que yo entendí en este salmo fue el cumplimiento del propósito, es decir, la voluntad de Dios, ¿sí? Ya aquí David se comprometió en este salmo y dijo, Señor, yo me comprometo a enseñar a los pecadores que vuelvan a tu camino, Señor, y que hagan lo correcto delante de ti, Señor, que se conviertan a ti. Amén. Él decide vivir una vida llena de alabanza. Él no iba a permitir que su pecado arruinara el resto de su vida. Sabía que en Dios hay nuevos comienzos, como tú y yo lo sabemos, ¿sí? Porque cada que vamos al Señor también recordamos de dónde nos sacó y dónde estamos hoy, y es por su misericordia. Y Él sabía que en el Señor iba a haber nuevos comienzos y Él aprovecharía el suyo y Él hablaría del amor y el perdón de Dios. David también dijo, yo anhelo ver a pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios. Yo les quiero decir algo, cuando Dios trae restauración a tu vida, también trae un sentido y un propósito. Amén. Cuando el Señor restauró nuestro matrimonio, trajo sentido y propósito a nuestras vidas. Quizás no lo entendíamos en ese momento y decíamos, pues sí, vamos a convertirnos, a convertirnos a Cristo, vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a dirigir nuestra vida, pero no sabíamos qué iba a hacer el Señor con nosotros, ni a dónde nos llevaría. Entonces tenemos que entender siempre que cuando el Señor restaura algo, viene un sentido y un propósito. Eso es la añadidura del Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Entonces ya entendemos. Primero tenemos que aceptar nuestra condición. La primera cosa. La segunda, a ver, ¿alguien? Ay, qué chistosos. Una petición directa. Decirle al Señor cuál es tu necesidad. Y la tercera es cumplir el propósito, la voluntad de Dios. Se escucha fácil, pero no lo es, porque muchas veces no aceptamos en qué condición estamos, en qué condición hemos llegado al Señor, porque vamos y buscamos ayuda con el amigo, con el hermano, con el pastor, pero al primero que tenemos que ir es a Dios. Amén. Y luego la petición. Nos cuesta decir qué necesitamos. Ay, pues el Señor ya lo sabe, pues que me ayude, que responda a mi oración. Pero tú eres padre o eres hijo y te gusta que te hablen directo.
¿sí? Como papá nos gusta que nuestros hijos nos digan qué necesitan, ¿sí? Y como hijos también nos gusta ayudar, pero también nos gusta que nuestros padres nos digan, ayúdame en esto. Y a veces ya lo sabemos, pero nos gusta que nos hablen directo. Y el último, y creo que el más difícil, es cumplir el propósito, ¿sí? Los propósitos en Dios no son fáciles, pero es la voluntad del Señor, y siempre hemos dicho que la voluntad del Señor es perfecta, aun cuando no nos agrade. Amén. Y una vez que aprendemos estos 3 puntos del versículo 51, del 10 al 13, yo empecé a leer y yo decía, bueno, Señor, claro, aplican en mi vida, aplicaron en la de David, pero ¿en qué otros pasajes podemos ver cómo el Señor nos habla tan claro? Cuando viene la revelación, empiezas a entender tantas cosas. Y uno de ellos es en 2 de Corintios, si me ayudan por favor, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Ahí nos habla de Pablo. A mí me encanta Pablo porque pues era un pecador, ¿verdad? Ya ven que lo que hacía, él sentía, y la verdad es que sí era listo, pero hacía cosas que lo hacían por costumbre, eran cosas que ni siquiera él las pensaba, él las hacía porque así lo habían enseñado. Pero cuando Cristo es revelado a su vida, de verdad que cambió y transformó todo lo que él había hecho. Y lo que muchos no sabemos es que él escribe una carta a la iglesia de Corintios. Y les voy a explicar un poco, les voy a relatar. Y en esa carta él les dice que hace 14 años, ¿sí?, él no sabe si fue en su cuerpo o en su espíritu, él estuvo en el tercer cielo. Y dice que estuvo en el paraíso. Dice, y ahí escuché cosas que no se pueden expresar con palabras. Y era algo que nadie nunca lo había dicho. Entonces él piensa que el Señor puso ese aguijón del que tanto habla en la carne para que él no se sintiera orgulloso. Dice, no sé por qué el Señor lo puso en la carne, pero después explica y dice, y yo clamé al Señor 3 veces que me lo quitara y no me lo quitó. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y ¿por qué quiero relatar esto? Porque quizá muchas veces te has sentido así. Te has sentido que lo sabes todo, que tienes el mejor trabajo, que eres el mejor del equipo donde trabajas y traes cargando algo ahí. Y dices, pero ya se lo he pedido al Señor una y otra vez, que me lo quite. No sé, aquí no habla de cuál era el aguijón de Pablo, pero creemos que era algo en la vista, que era algo en la piel, porque era algo visible. Y él dice, pero el Señor no ha escuchado mi súplica. Y voy a leerles 2 de Corintios, ahí está ya, ¿verdad? Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones y visiones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas les supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y de verdad que era tan difícil esa condición en la que se encontraba Pablo, pero él reconoce que de no ser así, él se hubiera vuelto orgulloso. Y esa era su condición. Pero él fue directo al Señor y le suplicó que le quitara ese aguijón en la carne.
Pero el propósito del Señor no era ese. El propósito del Señor era que su gracia la pudiera entender Pablo de tal manera que en medio de la debilidad el poder de Dios se manifestara en él. Y la gracia, hermanos, es el amor y el favor activo de Dios en nuestra vida. Amén. Y eso era lo que tenía Pablo, el amor y el favor de Dios. Así que no le hacía falta nada más. Y bueno, otro pasaje de la Biblia lo encontramos en Zaqueo. Ese hombre bajito de estatura, ese hombre que tuvo que subirse a un árbol para poder encontrarse con Jesús cara a cara. Muchas veces tenemos que hacer tantas cosas para poder encontrarnos con Jesús, que a veces no entendemos y no vamos a tratar de entender cómo el Señor actúa. Pero Zaqueo va y se sube al árbol y el Señor le habla y le dice: baja, Zaqueo. Y Zaqueo baja. Entendamos que Zaqueo no era cualquier hombre. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos de esa región. Jesús pasaba por Jericó y en el camino ahí se encontró con Zaqueo. Zaqueo, cuenta la Biblia, que era bajito de estatura, pero yo supongo que era un hombre inteligente y poderoso. Y cuando ya llega a la presencia de Jesús, Zaqueo empieza a hablar y les voy a leer. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Ahí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. La gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a tu casa. Amén. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y yo pregunto, iglesia, ¿cómo se encontraba Zaqueo? Se encontraba perdido. Esa era la condición en la que se encontraba Zaqueo. Y él no anduvo: oye, Jesús, si tú vas a mi casa y bendices. No, él fue directo y le dijo: yo voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si a alguien estafé, y si a alguien engañé con los impuestos, voy a darle 4 veces más. ¿Sí? Él fue directo. Y ese era el segundo punto. Y el tercero, el propósito. El propósito de Dios, la voluntad de Dios es que la salvación llegara a la casa de Zaqueo. Amén. La Biblia no nos habla si Zaqueo fue y rindió su corazón, pero pues de no ser así, te puedes imaginar, Jesús iba pasando. ¿Sí? Y yo no sé cómo te has sentido tú en este tiempo, pero a lo mejor no eres bajito de estatura, pero sí te sientes inferior. A lo mejor hay cosas que te han afectado y crees que no estás a la altura de tu hermana, que no estás a la altura de ese compañero de escuela. A lo mejor te sientes inferior. Y mira, yo estoy segura que Zaqueo fue y rindió su corazón delante de Dios, porque él había escuchado de un Jesús que sanaba, ¿sí? De un Jesús que liberaba endemoniados, de un Jesús que daba vista a los ciegos,
de un Jesús que levantaba a los paralíticos. Y solamente con escuchar, él creyó. Yo no sé, había multitud esperando a Jesús, pero él fue al camino y se subió, porque él sabía que si lo esperaba en el camino no lo iba a ver. Así que él fue y se subió a ese árbol. Y desde ahí Jesús lo vio y le pidió que bajara. Así que si hoy te estás sintiendo mal, ve y busca al Señor. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que le hables directo. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Él estaba dispuesto a dejar sus riquezas por la salvación de su casa. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar? A lo mejor algún hábito. Sí. Yo no sé, pero el Espíritu Santo te va a hablar esta noche. Amén. Ahí están muy serios. Otro pasaje del cual quiero hablar es el de Ana, y está en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. Ana era una mujer angustiada, ¿sí? Ana era esposa del Elcana, y Elcana tenía también otra mujer, y Ana no podía tener hijos. Ana estaba triste todo el tiempo, y cada año iban a adorar al Señor de los ejércitos celestiales. Y ella se ponía muy triste porque ella veía cómo Elcana tenía hijos de su otra esposa, pero de ella no. Y eso entristecía el corazón de Ana. Y en una de esas ocasiones, ella está ahí en el santuario y está el profeta Elí. Y después de comer y todo, ella va y se postra delante del Señor y ella habla con Dios, pero también le habla de su condición. Le dice: soy una mujer angustiada, escucha mi oración, Señor. Y Ana, con una profunda angustia, dice la palabra, lloraba amargamente. Mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Pero aquí lo más importante es que ella fue y le dijo al Señor: Señor, fue directa con el Señor, si tú contestas mi oración, Señor, y me das un hijo, entonces, ¿sí? Ahí está el propósito. Ese hijo va a ser consagrado para ti. Y el Señor respondió la oración de Ana. Amén. La condición de Ana era de dolor. Quizás hoy tú traigas dolor en tu corazón. Su petición fue directa: Señor, dame un hijo. Y si me lo das, lo voy a consagrar para ti. De verdad que el Señor habla de muchas maneras. Yo no sé si hay alguien aquí que esté sufriendo dolor, que esté sufriendo temor también. También es una condición. Y esta condición de temor, yo la veo en Lucas 22, versículo 41 y 42. Aquí nos habla del momento en el que Jesús ora al Padre. Era una condición de dolor, de angustia, de sufrimiento, porque él sabía lo que iba a suceder. Y él va al huerto del Getsemaní. Y ahí en el huerto habla con el Padre y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sabía que era una copa de sufrimiento, pero también le dijo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese era el propósito, que se hiciera la voluntad de Dios.